Distinguidas autoridades, estimados ponentes, académicos, estudiantes y profesores del área de la salud, la enfermería y la tecnología. Es para mí un honor y un privilegio darle la más cordial bienvenida al primer Congreso Internacional de Investigación en Salud, Enfermería y Tecnología. Un evento que nos reúne, aunque sea de manera virtual, en torno a un objetivo común: el intercambio de conocimientos y experiencias que impulsen el desarrollo de nuestra disciplina. Este congreso, que cuenta con la participación de expertos y profesionales de distintos países, ofrece una valiosa oportunidad para fortalecer la colaboración internacional. Nos encontramos en un momento en que la globalización y la tecnología permiten que las fronteras geográficas no sean un impedimento para compartir saberes y construir juntos un futuro más sólido en el ambiente de la salud y la enfermería. Hoy más que nunca, el rol de la tecnología en la salud se ha consolidado como una herramienta fundamental no solo para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades, sino también para la educación y la investigación en enfermería. A través de este congreso virtual tenemos la oportunidad de demostrar cómo la tecnología puede también ser un medio para la colaboración y el crecimiento académico, conectando a profesionales de diversas latitudes con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las personas mediante la innovación y el conocimiento. Durante estos días exploraremos temas de vanguardia en la salud, la tecnología y la enfermería. El intercambio de experiencias y puntos de vista nos enriquecerá y permitirá avanzar en el desarrollo de soluciones que respondan a los desafíos actuales de nuestras comunidades. Estoy convencido de que este congreso contribuirá a la formación de alianzas internacionales que serán clave para el futuro de la investigación y la práctica en estas áreas. Agradezco profundamente a todos los conferencistas, organizadores y participantes que hacen posible este evento. Su disposición para compartir su conocimiento y experiencias es lo que dará vida a este congreso y permitirá que sea un éxito. Finalmente, deseo que este encuentro virtual sea una experiencia gratificante y enriquecedora para todos, que las ideas que surjan aquí sean el inicio de nuevas colaboraciones y proyectos que contribuyan al bienestar global. Le reitero mi más sincera bienvenida y mis mejores deseos para el éxito de este primer Congreso Internacional de Investigación en Salud, Enfermería y Tecnología. Siempre autónoma, por mi patria, educaré. Buenos días, comunidad universitaria de San Luis Potosí, México. Buenos días, comunidad universitaria, UNAM Managua, Curmatagalpa. Saludos fraternos a la universidad, a la unidad académica multidisciplinaria, región altiplano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, ¿verdad? En este día nos une ese lazo fraterno entre universidades en este primer Congreso Internacional de Investigación en Salud, Enfermería y Tecnología, Salud Mental y Género. En este Congreso, ¿verdad?, que hoy que estamos compartiendo los saberes, aprendizajes que nos van a llevar a dar respuesta a todas esas necesidades de una población, de un país, es buscar esa respuesta científica en lo que son las investigaciones, en estas exposiciones que van a haber en este congreso, que nos van a permitir tener una unidad, tener una fraternidad para así apoyar, ayudar a esa población necesitada que tanto urge en este siglo, en este contexto que se está viviendo en cada uno de los países, que cada persona necesita, ¿verdad?, de ese apoyo en salud mental, en ese apoyo también en lo que son las investigaciones, porque de las investigaciones parten todo proyecto y eso nos vienen a dar soluciones ante las interrogantes y ante las necesidades de una población, de una comunidad y de un país como es Nicaragua, como es México y en el mundo entero. Gracias por compartir este congreso con Nicaragua y la Universidad de la UNAM Managua, Curmatagalpa. Tengan todos y todas muy buenos días.
Buenos días a todos. Es un honor para mí presentar en este primer Congreso Internacional de Investigación en Salud, Enfermería y Tecnología a la doctora Almelena Ibarra Cázares, profesora investigadora en el Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. La doctora Ibarra cuenta con una amplia experiencia en farmacología y cuidados en la salud, con un enfoque especial en el adulto mayor. Hoy nos hablará sobre el tema de la polifarmacia e interacciones medicamentosas y criterios de prescripción en el adulto mayor, un tema crucial para mejorar la atención en esta población. Agradecemos su presencia y los invito a aprovechar esta valiosa información. Hola, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Enfermería, Salud Mental y Género, con la charla Polifarmacia, interacciones medicamentosas y criterios de prescripción y desprescripción Stop-Start en el adulto mayor. Soy la maestra Almelena Ibarra Cázares, profesora de tiempo completo del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco, y será un gusto acompañarles. Bueno, brevemente, creo que mi semblanza curricular ya la tienen compartida, entonces no invertiremos mucho tiempo en esta parte. Y los objetivos de esta charla son que el asistente comprenda la relevancia de la polifarmacia, las interacciones medicamentosas y los factores relacionados que condicionan la aparición de reacciones adversas, así como la importancia de los criterios Stop-Start en el abordaje farmacológico del adulto mayor, el papel de enfermería en la farmacoterapia y los elementos asociados en población geriátrica y la contribución de todo lo anterior en la seguridad del paciente. Para lo cual llevaremos la siguiente agenda: una breve revisión a las consideraciones fisiológicas en los adultos mayores, algunas características demográficas en población mexicana, aspectos farmacológicos, sobre todo en la parte de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos, la polifarmacia e interacciones medicamentosas, los criterios Stop-Start y algunas reflexiones finales. Entrando en materia, cuando se realizan los estudios clínicos, tanto de fase 1, 2, 3 y los de poscomercialización o farmacovigilancia, estos estudios no se realizan en lo que denominamos poblaciones especiales. Es decir, no se realizan con los extremos de la campana poblacional. No se ensaya ni con niños, ni con mujeres embarazadas, ni con diferentes etnias, ni tampoco con adultos mayores. De tal forma que de cada 3,000 pacientes expuestos a los medicamentos, solo vemos una reacción adversa por cada 1,000. Aquellos factores asociados a la interacción de los fármacos en ciertos pacientes, pues van obviamente como del tipo del peso y talla, el índice de masa corporal, la edad, el género y la raza, el polimorfismo genético, el estado nutricional, sobre todo relacionado a las proteínas plasmáticas, el pH urinario, el uso o abuso de alcohol, tabaco y drogas, la dieta, la polifarmacia, la enfermedad por sí misma y las comorbilidades. De tal forma que en el tema de los adultos mayores y la polifarmacia, pues los adultos mayores son particularmente susceptibles o candidatos a recibir muchos fármacos. Sobre todo aquellos pacientes adultos mayores que tienen enfermedades agudas, por ejemplo, anemia severa, falla del ventrículo izquierdo, asma, neumonía, ¿no? O aquellos pacientes que tienen enfermedades inestables como epilepsia, diabetes, arritmia cardíaca o demencia, o los que reciben fármacos o medicamentos de forma crónica, como aquellos pacientes trasplantados o que han recibido un órgano, que tienen desórdenes en el tejido conectivo o que tienen enfermedad de Addison. Y aquellos pacientes que se considera que ya al ser adultos mayores, pues ya van a tener disminuida la función renal y o hepática y que también tienen asociados por problemas como cirrosis o falla congestiva cardíaca o uremia. Y obviamente aquellos pacientes que reciben lo que le llamamos cascada de prescripción o la polifarmacia de parte pues, de los médicos, ¿no? Como les menciono y más bien les reitero, cuando se realizan los estudios clínicos no se ensaya no solamente con embarazadas, niños y diferentes poblaciones en términos de etnias, sino que tampoco se ensaya con los adultos mayores o con aquellos
pacientes que están postrados o que no tienen algún miembro y que obviamente eso va a limitar su movilidad, ¿no? Entonces, no se ensaya con ellos y es necesario que sí tengamos estos datos porque justamente son ellos los que van a recibir pues todos estos medicamentos, ¿no? De tal forma que eh, pueden tener varias enfermedades, ¿no? Como ya mencionábamos de lo de anemia y asma, pero también puede haber enfermedades como el hipotiroidismo o desórdenes psiquiátricos. Los adultos mayores frecuentemente les recetan o les prescriben cuestiones para poder dormir o para la ansiedad y demás, ¿no? O cuestión para los desórdenes gastrointestinales. Y un breve recordatorio, ya entrando en materia con esto de la fisiología de los adultos mayores, pues que con los bebés tienen el 80% de su peso, pues en realidad es agua, ¿no? Y más agua que grasa, evidentemente. En un adulto mayor que ya está, adulto mayor, varón, que ya está arriba de 65 años, pues esta cantidad de agua disminuye a un 60%. Recordar que un adulto, vaya, en los 30, 40 años, pues el 70% de su cuerpo es agua. Y en un adulto mayor va a ir disminuyendo esta cantidad hasta llegar a un 60% en el caso de los varones. Y en el caso de las mujeres es todavía más dramático. O sea, esta disminución llega a ser hasta del 45 o 50%. Evidentemente, esta disminución va a tener consecuencias clínicas porque el fármaco está en concentraciones más altas y existe el riesgo de toxicidad en los adultos mayores. Otras consideraciones fisiológicas que tenemos que tener muy presentes en los adultos mayores son las siguientes. Es la disminución de la elasticidad pulmonar, la disminución del calibre de las vías aéreas, la disminución del flujo expiratorio, el incremento del colapso de la dinamia de la vía aérea, ¿no? La disminución de la distensibilidad de la pared pulmonar, la disminución de la fuerza muscular respiratoria, la disminución del intercambio gaseoso y también, así hasta con rojo, la disminución o la caída del sistema inmune. En términos generales e independientemente de lo de COVID y de esta situación, los adultos mayores, una gran mayoría de los adultos mayores, independientemente de la patología que padezcan, son candidatos a fallecer por cuestiones de pulmonía, ¿no? Se agravan, van al hospital y frecuentemente no logran salir porque se complican, aunque hayan entrado por otra causa, se complican por pulmonía y es esta las causas o la situación por la cual pues caen con pulmonía o con problemas respiratorios. Pues evidentemente después de una situación de esto que mencioné, de influenza o de COVID o de cualquier otra situación que los lleve a la pulmonía, pues en el caso de los adultos jóvenes, pues ellos no tienen este problema. Y en el caso de los adultos mayores, pues ya mencionábamos esta disminución de la elasticidad pulmonar. Esto ya lo había mencionado, pero aquí recalco esta situación de que tienen una mayor cantidad de células CD8 disfuncionales, ¿no? Estos linfocitos residuales de la memoria tisular tienen un incremento de este factor de crecimiento TGF-beta, ¿no? Y tienen también déjenme ver dónde quedó una disminución de la respuesta de las células citotóxicas, ¿no? Entonces, todo eso pues es lo que también condiciona a esta situación de que puedan caer con neumonía, ¿no? En términos también generales, pues la cuestión cerebral o la cuestión del sistema nervioso central los predispone a demencias e infartos, pérdidas de la sensibilidad al dolor, a la presencia de hematomas subdurales o hemorragias subaracnoideas, con la consecuente atrofia cerebral, cambios en la visión y esto también se agrava por el empleo de los medicamentos psiquiátricos, ¿no? En el cuello, pues vamos a encontrar deformidad del hueso, artritis, todo esto va a llevar a una dificultad para intubar, también podemos ver estenosis cervical, dolor, rigidez, entumecimiento o debilidad en el cuello, los brazos y las piernas, y también esto va a llevar a problemas de control con los intestinos y la vejiga. En los pulmones ya mencioné esto de que pueden presentar enfisema, EPOC, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos, lo de la dificultad para intubar, la rigidez alveolar y la disminución de la capacidad pulmonar. En la parte del sistema cardiovascular,
pues obviamente van a cursar con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, y eso va a condicionar el uso de medicamentos para el corazón, ¿no? Como antiarrítmicos, antihipertensivos, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, así como al empleo de marcapasos. Y en la parte musculoesquelética, pues la presencia de osteoporosis, escoliosis y todo otra vez. Esta parte, además de la anterior, pues nos va a llevar a una dificultad para intubar, así como la cifosis o la compresión de las vértebras. Bueno, ya mencioné esta parte, nada más que en términos porcentuales, pues la caída o los problemas respiratorios disminuyen hasta un 40% de su capacidad. En el caso de la pérdida auditiva, pues afecta más a los varones que a las mujeres, en una razón de 2 a 1. En el caso de por cada 2 hombres, una mujer pierde o va perdiendo el oído, y esto es pues progresivo, es decir, es de forma exponencial, ¿no? Los vasos sanguíneos pues disminuyen su calibre, y esto que lleva a la hipertensión. El páncreas obviamente va disminuyendo muy progresivamente su capacidad para metabolizar la glucosa, y eso los lleva a la diabetes. Los huesos, la cuestión de la remineralización, sobre todo en las mujeres, ¿no? Después de la menopausia. Y en los músculos, pues la pérdida de masa muscular, la cuestión del consumo del oxígeno, el ejercicio y la capacidad de sujetar las cosas que ya pues disminuyen, y por eso se les caen las cosas o se les resbalan, ¿no? Aquí, ojo, les puse 2 artículos porque hay varios fármacos que van a condicionar a la ruptura de los tendones de Aquiles o de los músculos, como las quinolonas. Entonces, aguas, porque cuando tengan un paciente adulto mayor que haya estado sometido a esta cuestión de tratamiento con quinolonas y que haya estado postrado, que no se haya parado varios días, cuando se levante no se sorprendan que ocurra esta ruptura del tendón de Aquiles, y no se debe más que al fármaco. Y sobre todo ocurre en adultos mayores. Bueno, esta cuestión de que también disminuye el tamaño y número de neuronas, los cambios en los niveles de los neurotransmisores que conllevan o que llevan a la depresión y otros problemas. En el hígado, una disminución de la capacidad para metabolizar el alcohol y todos los fármacos, una disminución del flujo sanguíneo hepático, disminuye hasta un 50% la capacidad del hígado, y lo mismo va a ocurrir con el riñón, ¿no? Que va a perder hasta un 50% de su capacidad en general. Ya mencionábamos también esta disminución de la capacidad motriz fina y los reflejos en el sistema nervioso en general, lo que va a llevar al aumento en el temblor o la desorientación, y en la piel y el sistema tegumentario, pues en la disminución del tejido subcutáneo, la disminución de las glándulas sebáceas, la resequedad y cuarteaduras, la disminución del tejido conectivo y la disminución de la firmeza de la piel. Y en términos gastrointestinales, pues la disminución de la secreción del fluido gástrico, el cambio en el pH. Los adultos mayores generalmente cursan con una acloridria o un cambio de pH ácido hacia pH básico en el estómago, y una disminución dramática en la motilidad del tracto gastrointestinal. También recordar que los adultos mayores pues ya no van a ser capaces de termorregular, entonces por eso es que siempre tienen frío. Y otro fenómeno muy frecuente en los adultos mayores pues es la inmunosenescencia, que es el fenómeno de que la inmunidad innata y adaptativa esté debilitada, lo cual deja a los adultos mayores más vulnerables a enfermedades infecciosas epidémicas, a cáncer, enfermedades autoinmunes, menos sensibles a las vacunas y más susceptibles a la inflamación arteriosclerótica. Y obviamente también algo interesante es que los adultos mayores van a ser pero muy sensibles a la contaminación ambiental. Entonces, algo que no nos daría daño a los adultos, bueno, jóvenes o maduros, o a los niños, pues a ellos sí les va a hacer daño, ¿no? Y lo que mencionaba, ¿no? De que esta cuestión del problema con los problemas con la piel y la disminución de la densidad de los termorreceptores es lo que hace que los adultos mayores pues no puedan termorregular y siempre tengan frío. Nada más aquí el comercial de que sí es necesario o preferible que los adultos mayores se vacunen contra el herpes zóster. Sé que es una vacuna cara, pero cualquier adulto o cualquier persona que haya tenido varicela, pues puede desarrollar herpes zóster, que es una enfermedad pues muy dolorosa porque va de la cuestión nerviosa, ¿no? Según la estadística, pues afecta a 1 de cada 3 personas que tuvimos varicela.
afecta con mayor frecuencia a las personas mayores de 50 años, ¿no? Y eso sí, es completamente cierto. Son dolores sumamente intensos, ¿no? Que van de ardor, hormigueo y ampollas. Y también aquí hago el comercial, sobre todo pues a enfermería, que están siempre muy pendientes de esto, de que tengamos bien presente cuáles son las vacunas que tiene que tener el adulto mayor, ¿no? E incluir en ellas obviamente lo del herpes zóster. Y precisamente pues decirle a los familiares y a la gente que siempre tienen que tener vacunados a los adultos mayores. Pues un resumen también de esta cuestión de los cambios en la, pues, con los abuelitos, pues es esta cuestión de que hasta levantarse, ¿no? O sea, hasta levantarse ya es un triunfo, evaluar si tienen inestabilidad para mantenerse en pie, para evitar las caídas, si tienen paso inestable o tambaleante, si tienen pérdida en el equilibrio al girar o inestabilidad al sentarse. Y un resumen de lo que acabamos de mencionar anteriormente, pues están en esta parte de la depresión y demencia, la pérdida del oído, las cataratas, las enfermedades cardiovasculares, la deshidratación, porque también el agua con los adultos mayores es todo un tema que va desde lo social, que no quieren hacer que su familia gaste más en esta cuestión de pañales y demás por la incontinencia, hasta una cuestión fisiológica que tiene que ver con que ellos ya tienen problemas con ay, un esfínter que, no, que impide que puedan consumir grandes cantidades de agua como cuando estamos jóvenes o niños, ¿no? La constipación, obviamente la reducción de la motilidad y de el riesgo de caídas, y lo que mencionaba anteriormente de la incontinencia urinaria. Y bueno, la frecuencia de las reacciones adversas a medicamentos por la polifarmacia evidentemente va a incrementar proporcionalmente al número de medicamentos que tomen los pacientes. De verdad, hay adultos mayores, mi papá incluido, y bueno, yo ya voy por ese camino, tengo 52 años, pero ya voy por ahí, ¿no? De que mi papá sí ya toma, ya está en esta parte, ¿no? De 16 a 20 medicamentos, pues de verdad es un milagro que no estén desarrollando constantemente reacciones adversas, pero también hay que pensar que hay reacciones adversas que son a largo plazo, ¿no? Un 35% más o menos andan aquí en las de largo plazo. Entonces, el uso de tantos medicamentos, pues les va, imaginen el escenario, de por sí tienen la mitad de la función renal y la mitad de la función hepática y todo lo que acabamos de mencionar, y eso súmenle que es cuando más medicamentos pues tiene que tomar el paciente, ¿no? Entonces, pues este es otro gráfico que habla de esto, ¿no? Cuanto más medicamentos, pues mayor el riesgo de que ocurra o la probabilidad de que ocurra una reacción adversa a los medicamentos. Y también ya un resumen de lo que acabo de mencionar anteriormente, pues es esta parte, ¿no? En la parte de los procesos farmacológicos o farmacocinéticos afectados, por ejemplo, en la absorción, se deben a esta reducción de la producción del ácido gástrico, a la reducción de la tasa del vaciamiento gástrico, a la reducción en la motilidad gastrointestinal, a la reducción del flujo sanguíneo que llega al tracto gastrointestinal y también a una reducción de la absorción superficial en general, en todo el tracto gastrointestinal. En la parte de la distribución, pues una disminución de la masa total del organismo, un incremento del porcentaje de la grasa corporal, una disminución del agua corporal como en el gráfico que mencioné inicialmente y una caída de la albúmina plasmática. Y en el metabolismo, pues es una reducción de la masa del hígado, una reducción del flujo sanguíneo hepático, una reducción de la capacidad metabólica que ya vimos que alcanza hasta el 50%, y lo mismo ocurre con el fenómeno o el proceso, perdón, de la excreción con una disminución de la tasa de filtración glomerular del 50% y de la función tubular también del 50%. Permítanme tantito. Así las cosas, pues el paciente geriátrico, al tener esta polifarmacia, está más expuesto a estas interacciones medicamentosas, a que estos cambios fisiológicos de acloridria, motilidad disminuida, flujo sanguíneo disminuido, le van a pegar muchísimo en el proceso de absorción. Sus procesos inherentes a la enfermedad y a la edad, pues también lo pueden llevar a cuadros de desnutrición, y los cambios en la fisiología renal, pues le van a afectar en los procesos de eliminación, y también los factores sociales y psicológicos como el abandono y la depresión, pues todo esto van a sumar y van a hacer más complejo el abordaje en la farmacoterapia de los adultos mayores, ¿no? Em, y bueno, aquí nada más mencionar que mm,
de esta parte, nada más, no, ya lo mencioné todo lo anterior también. Y bueno, tener nada más presente de qué tipo son los fármacos que consumen los adultos mayores para ver si son hidrosolubles o liposolubles. Evidentemente, al disminuir la cantidad de agua para que el fármaco pues digamos que se solubilice en términos, pues digamos, físicos, al disminuir eso, pues disminuye también el volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles y en el caso de los fármacos liposolubles, al revés, aumenta, ¿no? Por ejemplo, aumenta el volumen de distribución de fármacos como la gentamicina, la digoxina, el etanol, que no es fármaco, pero bueno, del etanol, la teofilina o la cimetidina, ¿no? Entonces, nada más tener presente que todos o casi todos los fármacos van a tener cambios en los adultos mayores, pero hay que ver ese cambio si es hacia arriba o hacia abajo o si simplemente se mantiene, ¿no? Dependiendo del proceso. Y pensar que conforme avancen los años en todos los pacientes adultos mayores, va a ser exponencial el riesgo de que los fármacos, aunque no sean de ventana o de margen terapéutico estrecho, pues se van a ir comportando como si fueran de margen terapéutico estrecho, ¿no? Y eso obedece a la menor capacidad para metabolizar y excretar muchos de los fármacos que, como dije inicialmente, van a llevar al adulto mayor a tener concentraciones plasmáticas que serían equivalentes a tóxicas en pacientes adultos mayores con respecto a los normales, ¿no? Muchos medicamentos como digoxina, litio, teofilina, warfarina y demás, fenitoína y otros antidepresivos tricíclicos van a tener problemas en paciente geriátrico porque son de ventana terapéutica estrecha. También los fármacos que tienen vida media larga, como glibenclamida, diazepam y fluoxetina, van a tener problemas en estos adultos mayores. Tener presente aquellos medicamentos que pueden causar caídas, como ya mencioné, las quinolonas con la ruptura del tendón de Aquiles, o algunos psicotrópicos y benzodiazepinas, antihipertensivos como alfa bloqueadores adrenérgicos, medicamentos que pueden causar sangrado como los AINES y la warfarina, o aquellos que puedan causar hipotermia como fenotiacinas y psicotrópicos, o incluso aquellos que pueden causar no la enfermedad, sino efectos tipo parkinsonianos, como la metoclopramida y algunos otros psicotrópicos, y hay medicamentos que todavía pueden agregar esta cuestión o agravar la situación de la memoria, la pérdida de memoria o causar confusión. Nuevamente psicotrópicos, benzodiazepinas, anticolinérgicos y metidina, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí viene como la frecuencia de que puedan aparecer reacciones adversas y que necesitan ajuste de dosis de varios fármacos, como digoxina, diuréticos, furosemidas, dependiendo si se dan con otros fármacos, ¿no? Beta-bloqueadores con AINES, diuréticos con sotalol o codeína y algunas combinaciones con antidepresivos. Y bueno, existen diferentes referencias o tablas donde van a venir el tipo de fármaco, si van a estar disminuidos o aumentados, dependiendo el fármaco. En general va a ser del fármaco y si va a estar incrementado o disminuido su metabolismo o su eliminación y con los cuales tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces no me voy a entretener mucho en esta parte por cuestiones de tiempo. La presentación se les va a pasar una copia, entonces sin problema lo pueden después checar. Entonces, también recordar aquellos fármacos que sí van a verse afectados de acuerdo al tipo de metabolismo que llevan, ¿no? O, por ejemplo, por dónde son eliminados, ¿no? Por ejemplo, los que son eliminados por vía renal, como todos los aminoglucósidos, vancomicina, otros como la digoxina, la procoinamida, el litio, el sotalol otra vez, el atenolol y este otro fármaco, la dofetilida. Puedes tener cuidado, tener presente que hay que tener cuidado con los pacientes geriátricos, ¿no? O aquellos fármacos que van por sí 3 a 4, reacciones de metabolismo fase 1, como alprazolam, midazolam, verapamil o dilitiazem, o lidocaína, o aquellos fármacos que van por CYP2C, como diazepam, fenitoína o celecoxib, o que van por CYP1 a 2, como teofilina, ¿no? Y también otros que van por otras reacciones, por otras isoformas, como imipramina, desipramina, flurazepam, exobarbital, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas
que tienen vidas medias largas y que son mayores a 96 horas en pacientes geriátricos, pues pueden mostrar signos de intoxicación que tardan en aparecer varios días o hasta semanas, ¿no? Entonces no hay que subestimar los cambios, dado que la forma libre las formas de liberación modificada, perdón, los medicamentos que vienen en liberación modificada se van a ver afectadas por la clorhidria y el cambio del pH en el estómago, lo cual va a llevar pues, a una toxicidad. Perjudica más a fármacos o formas farmacéuticas que son pH dependientes y, por ejemplo, fenitoína y warfarina incrementarán sus concentraciones plasmáticas y su área bajo la curva ante la caída de las concentraciones plasmáticas de albúmina. Entonces son fármacos que pues les estoy comentando que tienen que tener mucho cuidado en su uso. Ejemplo, también van a haber fármacos que van a tener cambios en el sitio efector, como en el sistema nervioso central, y que requieren la mitad de la dosis. ¿Cuáles fármacos? Propofol, fentanilo y alfentanilo, y algunas benzodiazepinas de tiempo de vida media largas en poblaciones geriátricas requieren un ajuste de dosis a una disminución, porque puede presentar una probable ruptura de cadera por acumulación debido a reacciones de metabolismo de fase 1. Entonces, otro que también va a tener cambios en el sitio efector y que van a generar una discinesia tardía, ¿no? Pues pueden ser algunos eh, fármacos que se emplean para terapia neuroléptica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está con los adultos jóvenes que no van a tener este problema de esta discinesia tardía o este problema en la marcha, ¿no? De forma tardía, y sí en los adultos mayores, ¿no? Con el empleo, o sea, cuando emplean 1 año, 2 años y hasta 3 años, ¿no? Entonces, en el caso de los adultos mayores, pues es mucho más, es más del doble, casi 3 veces más o hasta 4 con respecto a los adultos jóvenes. Cambios en la función cardíaca con una disfunción de la respuesta beta-adrenérgica, pues el isopretenerol, el nisoldipino, y que pueden llevar a episodios de hipotensión y que a los inhibidores de la ECA sean menos efectivos. Y bueno, también en la parte oncológica va a haber muchos, pero muchos fármacos que van a tener cambios tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia, como incrementos en el volumen de distribución, una disminución del aclaramiento, aumentos de la vida media y que obligan a una reducción de la dosis por lo que había mencionado de la disfunción renal, ¿no? Para evitar pues que se incremente la mielosupresión, que ese sería el cambio farmacodinámico, por ejemplo, con la ifosfamida, ¿no? Nuevamente son tablas que se van a quedar ahí en la presentación y que después van a poder consultar de forma pues con un poco más de tiempo. Pero bueno, nada más quería llamar su atención que ahí están, ya están reportadas y nada más tener muy, pero muy presente que varios fármacos que se emplean en oncología van a tener cambios en la farmacocinética y en la farmacodinámica. ¿Cuál es el riesgo y manejo especial que tenemos que tener con los pacientes, con los adultos mayores? Pues, por ejemplo, teofilina, que incrementa su cardio y neurotoxicidad, la isoniazida, que incrementa su riesgo de hepatotoxicidad, y los AINES, ¿no? Entonces, son fármacos que tenemos que tener mucho cuidado cuando se emplean en adultos mayores. También hay en los gerontes también hay una disminución de la absorción del hierro, del calcio y de la glucosa, una disminución de la secreción de la lipasa y de la tripsina, ¿no? No se alteran, por ejemplo, amilasas, la secretina y el bicarbonato. También cambian los niveles de los glucocorticoides y disminuye el efecto del primer paso, por ejemplo, para fármacos como propanolol, la betalol, que incrementan su área bajo la curva, o enalapril y perindopril, que son profármacos y que disminuyen su área bajo la curva y su concentración plasmática. Nuevamente, varios fármacos que van a tener cambios significativos, sobre todo en su farmacodinamia, relacionados con la edad, ¿no? Algunos de ellos ya los hemos visto en diapos anteriores, como el diazepam, el lilitiazem, el enalapril, la furosemida, la heparina, la morfina, y el verapamil y la warfarina, por citar algunos. Y bueno,
¿De qué va esto de retomar esta situación de la población mexicana? Al igual que otras poblaciones del mundo, la población mexicana está sufriendo una inversión de su campana poblacional y conforme pasen los años, cada vez va a haber menos niños y menos jóvenes y más adultos mayores, ¿no? La edad mediana en nuestro país pues ya ronda más de los 30 años y seguimos ocupando el número, o por ahí vamos, el lugar número 11 de población a nivel mundial. Entonces, como mencioné, pues está ocurriendo esta inversión de la campana poblacional y el INEGI estima que para el 2000, hasta ya se quedó vieja, pero que para el 2050, pues acá está. Para el 2025, que es el próximo año, pues esta campana ya va a estar como se ve en el color rosita, ¿no? Y eso ya tiene años que proyectó esto. Y que para el 2050, pues va a estar aquí. Es decir, los que están en el rango de mi edad de 50 a 54, pues vamos a estar aquí como en la media o mediana más bien, y de ahí para en más, pues va a estar también muchos, pero muchos adultos mayores. Eso nos lleva a que como país enfrentamos un desafío y una complicada situación en términos de salud y economía, porque tenemos enfermedades del primer mundo como cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, pero también enfrentamos enfermedades propias de los países en vías de desarrollo, como padecimientos infecciosos, desnutrición. Entonces, pues en términos de salud, del sistema de salud, pues eso nos hace eh, invertir mucho dinero en ambos tipos de enfermedades. Al igual que el resto del mundo, esto es un gráfico que también proyecta que para el 2050 en todo el mundo va a haber más de 1.400 millones de personas adultos mayores en todo el mundo. En países desarrollados, pues no va a andar muy abajo, va a andar en el orden de mil millones, mientras que en países en vías de desarrollo como nosotros, pues se supone que alrededor de 300 millones de adultos mayores, ¿no? Como les mencionaba, incluso la cuestión de la edad de, vaya, la esperanza de vida, perdón, ha incrementado pues hasta casi 78 años para las mujeres, ya andan un poco más, como en 80 años para las mujeres, mientras que para los varones anda entre 73 y 75, comparados contra los 49 de los años 50. Y entonces esta combinación, este algoritmo de una disminución de la mortandad general de nuestra población mexicana, un incremento de la esperanza de vida y una disminución del promedio de hijos que tienen las mujeres en edad reproductiva, nos ha llevado a este fenómeno de población prematuramente envejecida. ¿Qué es esto de población prematuramente envejecida? Que los adultos ya debutamos, y por ello también me incluyo en 60 o a los 70 años, como ocurría en los años 50, incluso 60, o todavía a principios de los 80, 90, sino que se va recorriendo y ahora debutamos a los 30 o a los 40 años con enfermedades que eran propias de la vejez. Bueno, como anteriormente llamada vejez. No nos vayamos muy lejos. Mis alumnos pediatras también dicen, no se vaya hasta allá, maestra, váyase a la secundaria, váyase a la sexto de primaria, porque nosotros tenemos niños que son de 10, 11, 12 años y que ya tienen también diabetes o que ya la obesidad y eso los está llevando a iniciar o a debutar, lo que llaman los médicos debutar, con hipertensión o diabetes y que cuántos años de su vida de forma crónica, pues esa enfermedad no se les va a quitar, a no ser, en ese caso sí es reversible, la cuestión de que la diabetes y la hipertensión siempre y cuando perdieran peso, pero de forma significativa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que muchos de nosotros ya estamos prematuramente envejecidos, pues desde los 30 a los 40 años, y el COVID no hizo más que adelantarnos, darnos un empujón, ¿no? Varias personas que no eran diabéticas, pues terminaron siendo diabéticas después del COVID, no eran hipertensas y el COVID les dio un aventón, entonces, y los que ya éramos, pues nos aventó 5, 10 o hasta 15 años, ¿no? Porque ya tenemos dolores neuropáticos, ya tenemos varias complicaciones derivadas del COVID, ¿no? Em, entonces, siempre que veo esta diapo me deprimo porque antes yo cotizaba aquí y decía, bueno, menores de 45 años, pues van a tener la probabilidad de que la frecuencia de cada 1.000 personas, ¿sí? 1.000 personas era de 30 para tener artritis, 129 de hipertensión, 37 de disfunción o problemas para escuchar, 31 de cuestión cardíaca, 9 de diabetes, ¿no? 19 la cuestión de
disfunción o problemas visuales, ¿no? 1 de problemas cardiovasculares y 11 de constipación. Pero ahora que ya di el salto a esta población, pues esto cambia dramáticamente. O sea, de 30 que podían tener artritis, pues ya los que cotizamos acá, pues ya son 241 de cada 1000. O sea, ya aumentó dramáticamente. Y pareciera que cuando cumple unos 65 es como una edad mágica porque ahí ya casi el 50% ya sí o sí va a tener artritis, ¿no? Y lo mismo acá, o sea, arriba de 65 ya casi 400 de cada 1000 personas van a tener hipertensión, 321 de cada 1000 van a tener o presentan problemas auditivos, 300, una tercera parte problemas cardíacos, un 10% diabetes, casi otro 10% problemas visuales, 60%, no, perdón, aquí no es 100%, aquí es bueno, 7%, casi 8%, perdón. Aquí es 6% problemas cardiovasculares y un 6% constipación, ¿no? Entonces, esto también va de la mano con el deterioro cognitivo, ¿no? Que cuando estamos aquí sí todavía estoy en este bloque de personas de 35, pero ya casi salgo, ¿eh? De 35 a 54 años, pues el deterioro cognitivo anda en el 5%. Aquí es donde apenas comienzan a insinuarse los olvidos y las cuestiones, ¿no? De ya las cuentas y esa parte ya no nos sale tan fluido como antes. Después de los 50, en la década de los 55 a los 64, que es antes de la edad mágica de los 65, pues esto se incrementó exponencialmente. Y ya a los 65 es cuando nos dan nuestra tarjeta de adulto mayor, pues parece que también nos dicen bienvenidos a la edad de adulto mayor o pues ya, el franco deterioro, porque esto ya es también hasta un 15, estos son por ciento, sí, 15% que ya en esta edad tienen deterioro cognitivo y ya mayores de 85%, esto ya casi es del 50% o más, ¿no? Entonces, esta cuestión de que las comorbilidades crónicas aumentan exponencialmente con la edad, pues es exactamente lo mismo. Cuando están jóvenes, los niños, pues no tienen enfermedades, es decir, cero, o tienen nada más una o máximo dos, y conforme va incrementando la edad y hasta que está con rojo, cuando uno cumple 65 años, pareciera como que te caen todas las enfermedades, ¿no? Coloquialmente hay gente que dice, te cayó la vejez, y pues sí, sí es cierto, porque esto del número de enfermedades y en consecuencia la polifarmacia, pues va a incrementar de forma exponencial. Las comorbilidades por grupo de edad, pues por delante están la diabetes, la dislipidemia, las enfermedades del corazón, las enfermedades relacionadas bueno, más bien de hipertensión, ¿no? Que afectan por rango de edad más a los adultos que están en 60 o 69, después a los que están entre 70 y 79 y a los de azules. Fíjense, aquí sí estoy yo entre los 50 y 59 años, ¿no? Y pues ya menos, porque pues ya están ahí de forma crónica, los de 90 y más. Algo que también quiero señalar aquí que en esta población es el problema de la epidemia, que es un poco, pues no se le ha dado tanta importancia o no ha sido tan notoria, es la cuestión de la epidemia de obesidad, ¿no? 72% de las mujeres en México cursamos con un sobrepeso u obesidad mórbida y en el caso de los varones, pues hasta 67%. Y eso va a condicionar a que el incremento del área bajo la curva, ¿no? Sobre todo para los medicamentos de liberación modificada, es el incremento del volumen de la distribución, una disminución en la depuración o la eliminación, lo nos va a llevar a niveles tóxicos, evidentemente a comorbilidades o enfermedades también crónicas y obliga a un ajuste de dosis, que generalmente la enfermedad y todo el mundo dice el doble, ¿no? Porque estás el doble de peso y el doble de volumen, pero no necesariamente. Entonces también tener en cuenta que la obesidad y las reacciones adversas a medicamentos, pues en este estudio que se llevó a cabo en Yucatán en el 2022, hace 2 años, pues 324 reacciones adversas correspondieron a 186 pacientes. El grupo de entre 18 a 39 años de edad fue el más afectado y la obesidad, la diabetes y la hipertensión fueron los diagnósticos mayormente asociados con las reacciones adversas a medicamentos y los órganos y sistemas más afectados pues fueron el gastrointestinal, la piel, el tejido subcutáneo y la parte de sangre y sistema linfático.
También tener presente que la obesidad va a condicionar a un montón, pero un buen de enfermedades, entre ellas el cáncer, de enfermedad del reflujo gastroesofágico, enfermedades hepáticas, bueno, ya mencioné cáncer en donde quieran, ¿no? Riesgos de infartos cerebrales, infartos cardíacos, de depresión, obviamente, de apnea del sueño. Casi todos los obesos ya no tenemos, sí o sí nos van a quitar la vesícula biliar, evidentemente enfermedades de la piel, daños renales, ¿no? Infertilidad o problemas con la cuestión de poder tener hijos, ¿no? Dolores articulares, pues por cargar el sobrepeso, diabetes, y no es solo diabetes, es síndrome metabólico, o sea, va también diabetes, hipertensión y una dislipidemia, ¿no? Y problemas pues con los músculos y los huesos. Entonces, ya no me voy a entretener tanto aquí porque mi cronómetro sigue creciendo o avanzando, perdón, pero nada más tener presente que mientras la media de la OECD está aquí en 34.5% de la población con obesidad, nosotros estamos hasta acá, incluso por arriba de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Evidentemente esta obesidad pues va a condicionar a enfermedades, a que al igual que en otros países desarrollados, nuestra primera enfermedad o causa de mortandad pues sean las enfermedades cardíacas, seguidas de diabetes, complicaciones de diabetes y en tercera instancia relacionadas con el cáncer como tumores malignos. Y nada más aquí también mencionar que en el caso de México es dramático, de acuerdo a este dato de una aseguradora, es dramática la diferencia entre México y la media de la OECD en cuanto a muertes por infarto, ¿no? Y bueno, también en los pocos minutos que me quedan, esta cuestión de la absorción, tener presente que va a haber muchas interacciones con los fármacos, ¿no? Entre ellas, estas interacciones pueden ser positivas, negativas o simplemente no tener algún efecto, pero en el caso de varios alimentos que los geriatras y mucha gente cree que son buenos, no lo son tanto, entre ellos la leche y el Yakult, ¿no? Y evidentemente también el alcohol. Tampoco el jugo de toronja. O sea, los fármacos se diseñaron para consumirse con agua, no consumirse con otras cosas. Pocos son los fármacos que deben ir con alimentos, pero son de verdad muy pocos y va a decir en su cajita o en su tapita incluso, ¿no? Si es un frasco. Entonces, y no solamente la leche y el jugo de toronja o el Yakult, ¿no? También la mandarina, su jugo o su fruta, la uva, la manzana, la papaya y el mango también van a ser causa de muchas interacciones con varios fármacos, como antagonistas de los canales de calcio, inmunomoduladores del sistema nervioso central, inmunosupresores, antivirales y demás, o como la naranja, por ejemplo, con la vinblastina, la glibenclamida, el ciprofloxacino, la mandarina o tangerina con la nifedipina y la digoxina, las uvas con la ciclosporina, el mango con el midazolam, etcétera. Entonces, sí tener presente este tipo de interacciones, acudan los enfermeros, de verdad, la invitación es que acudan con nosotros los farmacéuticos para que los apoyemos en estas búsquedas, no solo con las frutas, también va a haber varias verduras. Aquí ya no nos va a dar tiempo de ver esto, como el brócoli, las espinacas, el jitomate, ¿no? La zanahoria o los pimientos, ¿no? E igual, uno diría, ¿el brócoli a poco sí? Pues el brócoli sí, con varios, ¿no? Aquí hay varios fármacos que interactúan con ellos. Sabíamos que las espinacas y las acelgas están prohibidas con la warfarina y otros anticoagulantes, ¿no? Pero el jitomate, que es mucho de nuestra cultura, pues también va a tener ahí sus temas, por ejemplo, con el midazolam, ¿no? Entonces, aquí está sin el midazolam y aquí está con el jugo, perdón, sin el jitomate, perdón, sin el jitomate y aquí está con el jitomate. Entonces, si esta interacción va por el CYP3A4, esta inhibición. Entonces, pues tener también presente que no, aunque muchos tienen la creencia de que la metformina, por ejemplo, va con los alimentos, sí, es cierto, incrementa el área bajo la curva y nada más el área bajo la curva, no incrementa, y bueno, y el Cmax también, los dos. Entonces, la interacción con los fármacos también va a influir la cantidad, la consistencia, no la viscosidad, la temperatura, ¿no? Como ahorita que va a ser lo del 15 de septiembre, pues evidentemente no va a ser lo mismo consumir la metformina cuando se acaba uno de comer un plato de pozole a consumirla en ayunas, ¿no? Bueno, esto ya no nos va a dar mucho tiempo. Nada más quiero llegar a la parte del Yakult y al final, ¿sale? Entonces, Yakult, que es ahora sí que es uno de los fármacos que más
más les gusta recetar. Ah, también Ensure, perdón, aquí también está Ensure. Ahorita déjenme ver, aquí está el perfil de disolución del Flagyl con el Ensure. Entonces, evidentemente, con el Ensure también mucho con los adultos mayores, por lo que acabamos de decir de la desnutrición y demás, pues aquí está esta parte de que disminuye su absorción, ¿no? Y aquí se ve el gráfico de cómo quedan las tabletas. Este es el perfil de disolución cuando no tiene Ensure y este es cuando tiene Ensure. Vean cómo no se disuelve la tableta. Y aquí está incluso el disolutor. Entonces tengan cuidado con esa parte. Y en el caso del Yakult, el Yakult aparte tiene demasiada azúcar, ¿no? Sí tiene obviamente los beneficios del lactobacilo casei shirota, pero también tiene muchas interacciones. Aparte tiene un pH de 3.5, ¿eh? Y también va a tener fosfórico. Entonces, aguas, este es un estudio también donde valoran el chamito y el Yakult. Y bueno, nada más les dejo esta foto donde aquí se ve cómo emplearon ellos unos dientes de buey, literalmente. Y este es con el chamito y con el Yakult. Y esto es sin, en agua, ¿no? Entonces, aguas porque también sí va a haber un beneficio de los lactobacilos, pero también puede haber un proceso de problemas con el fosfórico y una descalcificación. Y ni hablar de la coca, que también tiene ácido fosfórico y también muchos adultos mayores la consumen y también tiene ácido fosfórico. Y bueno, aquí había un video. Evidentemente también tanto el Yakult como los jugos y la coca tienen demasiada azúcar. La cuestión también de que muchos adultos mayores siguen consumiendo mucho atoles, tamales y demás, que les aportan demasiadas calorías. Y bueno, ahí también está el gráfico de cómo nos fue con el Yakult. Y si me lo permiten, como ya me quedan nada más 7 minutos, vamos a la parte, voy a avanzar hacia la parte de los stop-start y las reflexiones finales. No más, pero los tiempos son bastante cortos o limitados. Entonces, vamos a esta parte. Em, pues sí, los adultos mayores, el tema con los adultos mayores es que están reciben demasiados medicamentos y luego eso súmenle que luego también le meten medicamentos de libre venta, ¿no? Es decir, se automedican o suplementos alimenticios o plantas medicinales, ¿no? Entonces, esto aunado al deterioro de varios órganos, a esta pluripatología, a esta propensión a enfermarse que los hace vulnerables, ¿no? A esta cronicidad, porque son fármacos que mencioné que se tienen que tomar por muchos años, ¿no? A la incapacidad para ser autónomos y a moverse incluso por sí solos, pues también los pone en riesgo de invalidez y esta polifarmacia pues los va a condicionar a tener todavía más problemas. Entonces de lo que se trata es de detener esa polifarmacia y reiniciarlo, ¿no? Entonces, queda claro que esta polifarmacia los va a condicionar a que tengan más o que aumente su riesgo de que se presenten reacciones adversas. Entonces, para ello existen estos criterios de desprescripción. Incluso en adultos mayores se habla de algo que se llaman PPI o PIP, ¿no? Es la prescripción potencialmente inapropiada. Potencialmente porque hasta que no lo demostremos, pues es potencial, ¿no? Pero existe un gran riesgo de que al estar tan medicados, pues, y de forma crónica, pues desarrollen una reacción adversa a los adultos mayores. Incluso en Estados Unidos y otros países como Europa ya tienen bien caracterizado que este incremento o de que los médicos o los que tratan a los adultos mayores ha incrementado sustancialmente desde el 97, por ejemplo, que recibían 17 o que tenían, perdón, un 17.8% de esta prescripción potencialmente inapropiada a un 60%. Imagínense, incrementó hasta 3 veces, ¿no? Entonces, también esta cuestión de que reciban más de 5 prescripciones incrementó del 99-2000 de 8.2 hasta un 15% en 10 años, ¿no? El total de prescripciones también aumentó de un 51 a 59% y los principales fármacos prescritos, por así decirlo, pues son antihipertensivos, beta bloqueadores, diuréticos de asa, tiazidas, estatinas, que en nuestra población van a tener muchísima diferencia. Entonces, la idea de los criterios Stop-Start, pues es quitarles estos medicamentos a los pacientes. De decirles también, aquí aprovecho mis últimos minutos que me quedan de tiempo, pues para decirles que los productos Herbalife y los productos
OmniLife y todos esos pues son hepatotóxicos y son nefrotóxicos. Ahí están los artículos. Entonces no son recomendables en ningún tipo de población, pero en particular en los adultos mayores, ¿no? Están en Europa, han sido retirados, al igual que en Estados Unidos y otros países. Y bueno, finalmente esta cuestión de los criterios Stop-Start, que en inglés significan STOP, viene de Screening Tool o las herramientas para evaluar estas prescripciones en los adultos mayores y que van de 80 criterios, y los STAR, que son esta cuestión de alertar al médico para o dirigir hacia el tratamiento correcto, que son 34 criterios, ¿no? Es fácil asociarlos el acrónimo con detener y reiniciar. En español, ¿no? O bueno, sería Stop, Start, pero en realidad significan eso. Están avalados por sociedades tanto europeas, americanas y de todo el mundo, sociedades geriátricas, y también hablan de lo que les mencionaba, de estas prescripciones potencialmente inapropiadas, ¿no? Porque llevan medicamentos que están sin indicación, que tienen una larga duración, o evitar las duplicidades. Y nuestro gobierno, en particular de la Ciudad de México, pues ya ha emitido o recolectado estas guías en estos criterios Stop-Start, están fácilmente disponibles en la red, ¿no? Ya no me voy a entretener tanto aquí porque el tiempo se acorta, pero también aquí vienen pues los porcentajes de los riesgos de estas prescripciones potencialmente inapropiadas y unos ejemplos de cómo se ven estas guías, ¿no? Y bueno, nada más lo que les decía, esto de stop se puede asociar con que hay que detener o, digamos, disminuir esta cuestión de la polifarmacia, ¿no? Que condiciona que el adulto mayor tenga graves problemas o consecuencias, revisar la medicación, que como les digo, nosotros como farmacéuticos para eso estamos, para apoyarlos, ¿no? Y reducir los eventos adversos o la posibilidad de que ocurran, evitar lo que les mencionaba de la cascada de prescripción, ¿no? Lo cual va a llevar a una disminución de las admisiones hospitalarias, revisar o estar muy atentos a estos criterios Stop-Start que ya les acabo de mencionar, y tener siempre presente estas guías, ¿no? Que están disponibles en diferentes recursos, pero con gusto se los pasamos al doctor Vértiz, ¿no? Y bueno, rápidamente en el minuto que me queda, el mejor paciente adulto mayor y en general en cualquier población, pero pues los pediátricos no pueden, es aquel que va a ser cómplice de nosotros, cómplice de su salud o que se va a involucrar. Por ahí hay varios videos de adultos mayores que no solo no dejan la coca, sino que hasta se rebelan y dicen, yo la voy a seguir tomando, aunque sea diabética, aunque me lleve a la tumba, porque la coca es vida o la coca es muy rica. Pues mal hecho, ¿no? El mejor paciente es el paciente informado, el paciente que le llamamos educado, pero no de que sea amable y eso, sino de que sepa de su enfermedad, que sabe qué es lo que toma y cómo debe tomarlo, que se adhiera a las indicaciones, que se quiere y se cuida y que realiza ejercicio de forma regular en la medida de sus posibilidades, ¿no? Que se apega a la dieta baja en grasa, baja en sal, una dieta equilibrada, y que se checa su glucemia, se checa su presión arterial, se checa sus signos vitales en la medida de lo posible. Como enfermeras y como farmacéuticos sí les recomiendo hacer este tipo de pictogramas para que el paciente se adhiera, ¿no? Este es el de mi mami, donde dice así con dibujitos, solecitos y lunitas qué debe tomar y en qué horarios. Este ya es una versión más como, aquí hasta pongo el tipo de cajita y eso, pero como ya le hago sus pastilleros, pues ya tiene esta forma más simplificada y pues bueno, justo a tiempo. Ahí están mis datos, quedo a sus órdenes y pues no me resta más que agradecerles. Que tengan muy buen día. La siguiente ponencia estará a cargo de la doctora Patricia Ponce Peña, profesora investigadora de la Universidad Juárez del Estado de Durango y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La doctora Ponce es especialista en polímeros biológicos y sus aplicaciones biomédicas. Ha contribuido significativamente en las investigaciones relacionadas con materias innovadoras para la salud. La conferencia lleva por título Polímeros naturales y sintéticos aplicados en el área de salud, riesgos y beneficios. En ella, la doctora Ponce nos ofrecerá una visión profunda sobre cómo estos materiales, tanto naturales como sintéticos, implican en el ámbito de la salud, así como las ventajas y posibles riesgos de su uso. Le agradecemos mucho su atención y sin más le doy la bienvenida a la doctora Patricia Ponce Peña.
Buenos días, el día de hoy les presento el tema polímeros naturales y sintéticos aplicados en el área de la salud y veremos a continuación los riesgos y beneficios. Empecemos por preguntarnos qué es un polímero. Hablemos de lo que vemos en lo cotidiano. Bebemos agua o bebidas carbonatadas en botellas de plástico. Utilizamos productos que están en contenedores plásticos como el champú, la crema corporal, alimentos como la cápsula, la mayonesa. Y sí, todos los plásticos son polímeros. Otros productos como los guantes, los empaques, las llantas están elaborados con látex o caucho que son de naturaleza natural o sintética y también les llamamos elastómeros o hules. Otra forma de poder encontrar polímeros son en productos textiles como el algodón, la seda, el lino, también materiales como el poliéster, nylon, el elastano. Todos ellos son polímeros. Así que podemos ver que nuestra vida está rodeada de productos cuyo componente principal es un polímero. Empecemos por preguntarnos qué es un polímero. En esta diapositiva vamos a revisar otras aplicaciones adicionales como los materiales de construcción. Podemos ver que anteriormente se utilizaba mucho la madera. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de polímeros o fibras naturales. Recordemos que nosotros como humanidad empezamos nuestra historia utilizando aquello que encontramos en la naturaleza. Entonces, ejemplo de ello pueden ver aquí el gusano de la seda, el algodón como planta que utilizamos para elaborar ropa, prendas de vestir, la madera que ha sido muy importante a lo largo del desarrollo de la humanidad. Hoy en día lo utilizamos poco, bueno, sobre todo para muebles de madera, pero antes era un medio de construcción importante, además de ayudó mucho a la elaboración de papel y sobre todo de pergamino en la antigüedad, como podemos ver aquí en ejemplo. Las plantas han sido muy importantes en esa parte y también podemos ver otro tipo de polímeros que hoy en día son muy importantes, hablando del desarrollo de polímeros de especialidad, como es descubrir de qué material, cómo está elaborada precisamente la tela de la araña y que nosotros buscamos sintetizar o producir de manera sintética. Siguiendo con los polímeros naturales, uno que ha sido muy relevante es el caucho natural, proveniente del árbol del caucho. Aquí podemos ver una imagen donde lo que se hace es sangrar al árbol, se le hace un corte y va cayendo esta savia lechosa que posteriormente se deja secar y que forma un látex natural que se utiliza para diversos productos, como podemos ver en esta imagen, para la suela de zapatos que se utilizaban antiguamente. Este látex fue muy importante en la época prehispánica y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Podemos ver en esta imagen el uso que le daban nuestros pueblos prehispánicos mesoamericanos al látex, con el cual recubrían telas, que podemos ver aquí una representación del lado izquierdo, la presentación que generalmente aparece en los códices, de cómo se nudaban este tipo de capa alrededor del cuello. Del lado derecho podemos ver o imaginar cómo se verían nuestros guerreros, nuestros grandes guerreros águila, nuestros grandes guerreros jaguares, precisamente con esta capa que usaban para protegerse y tenía diferentes funciones. Una de ellas es que con el recubrimiento de látex podían utilizarlo como una capa para protección del sol, pero también para protección de la lluvia porque se volvía impermeable. Y sí, estos son los primeros usos de las capas que después vamos a ver se utilizaron o se copiaron para otros personajes que hoy en día son muy populares. No sabemos de dónde proviene la idea de utilizar capas, pero podemos saber que las primeras y más conocidas obviamente son las que utilizaban nuestros guerreros de los pueblos prehispánicos, y aquí estos personajes pues solo lo usan como un adorno, pero es una copia.
Aquí podemos hablar del proceso de vulcanización. En realidad ya era utilizado por los olmecas hace 3500 años. Ellos lo que hacían era mezclar este látex proveniente del árbol del caucho con un jugo que se extraía de una planta o una enredadera tropical llamada Hipomea alba. Este extracto contiene compuestos de azufre y este proceso de vulcanización es menos contaminante que el proceso de Goodyear, es que se describió en 1839 aproximadamente, porque en este caso no necesita calor. Se podía polimerizar simplemente mezclando con este jugo y colocándolo al sol, y de esta manera se lograba esta vulcanización y la impermeabilización de las capas de las que hemos hablado. Ahora revisaremos un poco de historia. Antes de 1800, nosotros utilizamos aquellos productos provenientes de la naturaleza, tanto como algodón, lina y aquellas resinas provenientes de muchos árboles y plantas, por lo cual todavía hoy en día en la industria a los polímeros se les conoce como resinas. Después, bueno, en 1839 se reporta la vulcanización por Goodyear del caucho y quiero llamar su atención sobre el celuloide. En 1868 lo que se hace es tomar este producto de la naturaleza, celulosa, y se nitra, y se obtiene una película que se utiliza posteriormente para elaborar películas fotográficas, conocidas precisamente como celuloide. Este material, por su naturaleza siendo un nitrato, recordemos productos como el TNT, trinitrotolueno o la nitroglicerina, estos productos nitrados tienden a ser explosivos, de tal manera que este celuloide era un problema, y por lo cual en 1908 se desarrolla un nuevo producto, se modifica esa celulosa, pero obteniendo el acetato de celulosa, que es un producto combustible, pero no explota como la nitrocelulosa. Y para los gustosos de las buenas películas, estas imágenes precisamente nos muestran el peligro de la nitrocelulosa. Si recuerdan esta película, son imágenes de Bastardo sin Gloria, en donde al final ven a la actriz precisamente enrollando esas películas, colocándolas detrás de lo que es la pantalla de proyección. Y bueno, ustedes vieron el final, ya no se los describo, y a los que no los vieron los invito a que vayan a verlo, porque ahí se ve precisamente el impacto o la fuerza de la explosión de esta nitrocelulosa. En esta diapositiva podemos ver que una vez que el nitrato de celulosa entró en desuso, se empieza a utilizar el acetato de celulosa y con él se desarrollan películas fotográficas como las que ven en su pantalla, también discos precisamente llamados de acetatos, también lentes o algunos otros productos comerciales, y en la parte derecha superior vemos membranas. Actualmente las membranas que utilizamos tanto para diálisis y separación de gases, muchas de ellas son poliamidas. Ahora que sabemos dónde podemos encontrar a estos materiales poliméricos, vamos a definir qué son. Bien, esto proviene de dos palabras griegas. En principio, mono significaría uno y mero significa unidad. Nosotros, a partir de estos monómeros, de estas moléculas únicas, las vamos uniendo para formar moléculas más grandes. Una macromolécula gigante, que en este caso sería un polímero donde tenemos muchas de estas unidades. Entonces, polímero significa muchas unidades. ¿Cómo las vamos a representar? Entre corchetes. Dentro de esos corchetes, que pueden ser cuadrados o redondos, ubicamos el monómero, la estructura química, y ponemos como subíndice una N o una X que representa la cantidad de veces que este monómero se va a repetir. ¿Qué tan grandes son estas moléculas? Bueno, llegan a tener un peso molecular mayor de 10.000 gramos por mol, lo que le da las propiedades características de todo lo que vamos a ver y que hemos visto en anteriores diapositivas. La mayoría de estos plásticos se pueden reciclar. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, se les coloca un código de identificación que consiste en un triángulo de 3 flechitas con un número que nos indican qué tipo de plástico es para poderlo reciclar. En el número 1 es PET, que es polietileno-tereftalato, en el 2 es polietileno de alta densidad, el 3 es PVC, el 4 es polietileno de baja densidad, el 5 polipropileno, el 6 poliestireno y el 7 para otros. Cada vez que vean ustedes estos recipientes, deben separarlos para facilitar que precisamente vuelvan a entrar en el ciclo de transformación y se puedan aprovechar.
¿Cómo lo sintetizamos? Bueno, a través de reacciones químicas que obviamente inician con monómeros. En esta representación vamos a ver que el monómero es una figurita, un muñequito, con sus dos manos, y la idea es que cuando baja las manos y se une a otro, van formando una cadena muy grande. Esa cadena son enlaces covalentes y nos representa la forma en que va creciendo esa cadena polimérica hasta alcanzar un número n de monómeros. Ese número n se le llama grado de polimerización, ya como habíamos visto en la representación anterior. Hablando de estas reacciones, cuando tenemos una unidad le llamamos monómero, cuando se une a otra son dos monómeros y le llamaríamos dímero, cuando tenemos 3 se llamaría trímero, si sigue creciendo la cadena y tenemos varias unidades se llamaría oligómero, oligo significa algunas unidades, y lo seguimos creciendo para formar polímero, que significa muchas unidades. Aquí les represento dos cadenas de polímero, y aquí lo que sucede en la reacción, como es sintética, es que muchas veces va creciendo la cadena y quedan muy pequeñas unidades que podrían ser dímeros y trímeros u oligómeros, pequeñas moléculas que no terminan de polimerizar, pero que son compuestos químicos que, si se fijan en esta diapositiva, donde dice plastificante y lo señalo con una flecha negrita, son pequeñas moléculas que quedan atrapadas entre las cadenas más grandes. De su lado derecho podemos ver esta representación donde vemos una cadena grande de polímero y en color azul esas pequeñas moléculas que van quedando dentro o atrapadas dentro de esa cadena polimérica que ya no formaron un polímero. ¿Por qué se vuelve importante? Porque vamos a hablar de cómo estas pequeñas moléculas dentro del material polimérico van a afectar nuestra salud. A esto nosotros le llamamos monómero residual y se da en muchas reacciones químicas, por lo tanto hay muchos plásticos que tienen este tipo de moléculas que actúan como plastificantes, es decir, vuelven el material más flexible, pero vamos a ver qué efectos tienen en nuestra salud. Generalmente cuando tomamos agua, si no terminamos el contenido de estas botellas, es probable que las dejemos en el auto o que las dejemos expuestas al sol durante algún tiempo y después cuando volvamos a tomarla no sepa diferente. Generalmente nosotros como consumidores lo atribuimos a que el agua está caliente y por lo tanto cambia el sabor. Y sí, efectivamente tiene que ver con las sustancias que están solubilizadas en la misma. ¿Qué sucede con estas botellas de plástico? Bueno, cuando las dejamos en el sol, empieza a calentarse el plástico y de este monómero residual del que habíamos hablado, estas moléculas pequeñas empiezan a aumentar su energía cinética. Empiezan a moverse en el material y empiezan a migrar, a moverse a la superficie de ese plástico. ¿Qué pasa cuando llegan a esa superficie? Bueno, entran en contacto con el agua y se disuelven en ella. Y esto puede ser también consecuencia o que contribuya al sabor que nosotros percibimos. Pero ¿qué nos hace este monómero residual cuando nos lo estamos tomando? ¿Qué tipo de efecto en la salud puede causar? Aquí les muestro un reporte y también la fuente de donde se obtuvo, donde quiero llamar su atención sobre la columna 3, sobre los efectos que tienen en nuestra salud nosotros como consumidores. En este caso mencionan que afecta a los sistemas renal, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, reproductivo y respiratorio. Los impactos incluyen cáncer, diabetes y toxicidad para el desarrollo humano, sobre todo en niños. Dentro de las sustancias que contienen elementos potencialmente tóxicos también se encuentran los pigmentos y los colorantes, que se utilizan algunos en alimentos. Pero aquí vamos a hablar de monómero residual, del que estábamos hablando del uso de plásticos. Bien, en este caso, pues ¿quién de nosotros no ha comido una de estas sopas instantáneas que vienen en este unicel y lo metemos al microondas? Bien, si se fijan en esta etiqueta que les estoy colocando, claramente la compañía menciona cuidado caliente, especialmente sirviendo a niños, y sobre todo abajo menciona no cocinar en microondas. ¿Por qué lo habrán colocado? Bueno, precisamente porque si yo abro este recipiente, le adiciono agua y lo meto al microondas, el microondas va a calentar todo el material. Todo ese material plástico del que estamos hablando, en este caso poliestireno, porque el unicel es un poliestireno,
lo calentamos, va a liberar todo ese monómero residual y se va a ir a ese líquido de la sopa. ¿Y saben qué? Terminamos consumiéndolo. ¿Qué se debe de hacer o qué se recomienda? ¿Qué recomienda esta compañía? Bueno, tal como dice su etiqueta, lo que se debe hacer es calentar el agua aparte y adicionársela. ¿Con esto evitamos consumir monómero residual? No, pero sí disminuimos la cantidad que estamos ingiriendo. ¿Por qué? Porque al adicionar agua caliente al recipiente, solo las paredes se están calentando y solo lo que está en esa superficie se va a liberar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues no calentar en estos recipientes plásticos. Lo que tenemos que hacer es sacar esa sopa de ahí y calentarla en vidrio o en cerámico para poder alimentarnos en esos recipientes. ¿Qué otros plásticos? Porque además es muy común también que nosotros compremos algún plástico, nuestra mamá compren plásticos y nuestra comida la metamos en microondas. Como esos recipientes no están hechos para microondas, sino para calentarse, pues obviamente los metemos y ya cuando los sacamos están totalmente deformados. Pero aparte de deformarse y ya no ser útiles, como no son recipientes que están hechos para calentarse en microondas, también tienen monómero residual y también lo que estamos haciendo es calentarlo y liberando ese monómero residual a nuestros alimentos y consumiéndolo. Estos son de todas las formas en que podemos nosotros ingerirlos y nos van a empezar a causar daño poco a poco. Otra forma de contaminar el ambiente y contaminar el aire que nosotros respiramos es a través de la quema de plásticos. En esta imagen vemos la quema de llantas que produce todo ese hollín, pero también hay otra quema de plásticos que en algunas comunidades todavía se hace. ¿Y qué hacemos cuando quemamos un plástico? Bueno, pues estamos rompiendo esa cadena gigante de la que hablábamos, la estamos rompiendo en unidades más pequeñas y formando precisamente oligómeros, dímeros, trímeros que van a contaminar el ambiente, el agua, los ríos, mantos acuíferos, el aire y el suelo también. El suelo que utilizamos para agricultura también se está dañando y de hecho muchos animales que consumen la vegetación nativa también están adquiriendo este tipo de contaminantes a través de su alimentación. Hablando de los beneficios que todos estos polímeros naturales y sintéticos han traído a nuestra vida, vamos a empezar a hablar de su impacto en la tecnología. Como tal, nos han servido para desarrollar dispositivos médicos utilizados como implantes, para sistemas de administración de fármacos y genes, también en la ingeniería de tejidos y terapias celulares. Aún más, también hay polímeros sintéticos que se utilizan para la impresión de órganos y modelado celular. Y también han ayudado al sistema de diagnóstico de imagen basados en nanotecnología y dispositivos microelectrónicos, dado que muchos sistemas de estos polímeros pueden utilizarse como base molecular para ello. Vamos a hablar entonces de biomateriales. ¿Cómo los definimos y qué tipo de biomateriales podemos encontrar nosotros aplicados en el área de la salud? Bueno, pueden ser poliméricos, pueden ser metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos o llamados compositos. ¿Y cómo se puede definir un biomaterial? Bueno, su uso en la elaboración de alguna bioparte dependerá de la parte del organismo en que se va a implantar, así como la función para la cual se va a destinar. Aquí les pongo una referencia donde hay una discusión sobre el significado de un biomaterial. Entonces, ¿cómo definen un biomaterial? Como sustancias que tienen una función en el cuidado de la salud y cuyo desempeño está en función de la interacción con tejidos, células, órganos e incluso virus. Es un material que está destinado a interactuar con sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o sustituir cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. De acuerdo a Larousse Science, define un biomaterial como aquel material sólido presente en los organismos vivos y fabricado por ellos, como quitina, fibrina o hueso. Estos biomateriales de origen polimérico los podemos usar como sustitutos de órganos y tejidos en el cuerpo humano. En esta imagen veremos algunos, como en prótesis oculares, en rinoplastías, cartílago y hueso, en prótesis de mama, como piel artificial, en prótesis de cadera, en prótesis de rodilla,
en tubos de regeneración de nervios, prótesis de oído e incluso válvulas cardíacas, entre otros. Vamos a hablar de un polímero sintético cuyas siglas son PMMA y cuyo nombre es polimetil metacrilato. En esta imagen podemos ver que se trata de un material altamente cristalino, de hecho se considera el sustituto del vidrio, y podemos ver aquí algunas de sus aplicaciones en forma de láminas, en forma de películas, y estos son los usos industriales. ¿Qué hay del uso en la salud? Bueno, quiero comentarles que el PMMA es muy utilizado en la ortodoncia, es muy utilizado como cemento óseo y es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo este material industrial puede ser aplicado y utilizado en la salud, pero también los riesgos que conlleva utilizarlo. Como les mencionaba, este Eurofix que podemos ver del lado derecho se considera un cemento óseo y espero que se pueda leer aquí que dice polimetacrilato de metilo, es decir, PMMA. Y aquí hay un artículo en donde mencionan que utilizan precisamente este polímero para el tratamiento de una fractura facial. Aquí les muestro otro ejemplo de un artículo del Acta Ortopédica Mexicana donde utilizan este material, metilmetacrilato, en el tumor de células gigantas óseas y menciona que se practicó una resección intracapsular con aporte de metilmetacrilato y resección marginal con aporte sostenido con tornillos en 4 casos. Aquí les muestro un ejemplo más de la Revista Odontológica Mexicana, donde hacen un manejo protésico quirúrgico. Aunque en el título no lo menciona, en el resumen pueden leer ustedes que se trata del uso de prótesis inmediatas de metilmetacrilato utilizado por su bajo costo y su fácil manejo. Son algunos de los ejemplos en los cuales se utiliza ampliamente este material con fines reconstructivos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo son estos implantes. En esta imagen podemos ver una prótesis de mandíbula. Estos implantes dentales generalmente son materiales sintéticos que son insertados dentro de la mandíbula o del maxilar. Su fin o su función es proporcionar soporte y mejorar la estabilidad para dentaduras, ya sea removibles, puentes fijos también, como se ve en la otra imagen. Aquí es muy importante recordar que hay una combinación de materiales cerámicos o materiales metálicos con polímeros. Un ejemplo que aunque no está aquí son las prótesis, por ejemplo, de rodilla. Estas prótesis generalmente son metálicas, algunas son aleaciones de titanio. ¿Y entonces en dónde se utiliza el polímero? Bueno, si nosotros colocamos un metal en una rodilla, por ejemplo, el movimiento va a hacer que este metal esté friccionando todo el tiempo el hueso y lo pueda llegar a fracturar o a lastimar, causar inclusive dolor. ¿Cuál es la función del polímero en este caso? Lo que se hace es colocar precisamente una capa intermedia entre el hueso y esta parte metálica, y esta parte lo que va a hacer es no solo proteger al hueso del desgaste, sino también va a reducir, a absorber un poco del impacto y ayudar a que funcione muy bien estas prótesis. Hemos hablado de los beneficios, pero ahora hablemos de los riesgos. Como ejemplo, les muestro precisamente un artículo de la Revista Odontológica Mexicana donde tratan el tema que hemos estado hablando, monómero residual en marcas comerciales para base de dentaduras. Nosotros hemos acudido generalmente a los dentistas y nosotros cambiamos las amalgamas por resinas. Las resinas, algunas de ellas suelen ser de metilmetacrilato. Estas resinas para poder polimerizar requieren que se les aplique luz, como podemos ver en la imagen, para que puedan terminar de polimerizar y formar esa cubierta del diente. Les voy a platicar anécdotas pasadas, hace mucho, pero que sí ocurrían. Cuando se iniciaba el uso de las resinas, generalmente no se tenía un control de ellas y ocurrió en algunos casos que ponían la resina en el diente y le dejaban más tiempo la luz ultravioleta
¿Y qué es lo que sucedía? Que sí se polimerizaba, pero la resina se hacía cada vez más dura, más rígida. ¿Y qué sucedía en ese diente? Bueno, pues que este generaba un esfuerzo sobre el diente y al masticar algo duro como una nuez o alguna otra cosa o con el uso constante, terminaba por romperse el diente debido al esfuerzo que estaba llevando a cabo esa mordida. ¿Y qué pasaba? Pues si acudían al dentista y les decían, no, pues es que ya se le fracturó la muela, el diente, hay que retirarlo. Y no, la consecuencia era la resina y que había sido curada con exceso, es decir, polimerizada de más. Ese es uno de los primeros problemas que hubo. Obviamente los dentistas tampoco sabían cuál era la causa. Con los estudios se demostró que esa era la razón. Hoy en día ellos saben cuánto tiempo deben dejar esa lámpara para que genere el material con la resistencia necesaria, pero no más de ella. Bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar hoy en día? Bueno, como ustedes saben, si ustedes les ponen una resina y ahora, al contrario, si no polimeriza bien, ¿qué ocurre? Si esa capa superficial no queda totalmente rígida, lo que va a pasar es que en nuestra boca tenemos 36, 37 grados, tomamos café caliente, ¿qué creen que va a pasar? Si no está bien polimerizada, calentamos esa resina, nuevamente estamos calentando un plástico y lo que está pasando es que si lo interior no está polimerizado, monómero residual llega a la superficie y lo estamos ingiriendo nuevamente, aunque sea en pequeñas cantidades. Ese es uno de los problemas que puede haber en las resinas dentales. Hoy en día realmente ya está muy minimizado, está muy controlado este proceso, pero les quiero llamar la atención sobre el texto o la imagen que puse abajo de estas. Creo que puedo hablar del tema porque es un tema público, se conoce muy bien, se encuentra en las redes de hecho, donde menciona metilmetraquilato, que es la sustancia que llevó a la muerte a Silvina Luna. ¿Qué sucede con este material? ¿Por qué hablan de que causó la muerte? Bueno, nosotros hemos visto que este material se utiliza para hacer implantes. Funciona, de hecho. ¿Por qué entonces llevó a la muerte a alguien? Bueno, porque a estas personas o a esta chica en particular, lo más seguro es que le colocaron un metilmetaquilato de uso industrial, como el que acabábamos de ver. ¿Qué sucede con el industrial? El industrial es un material económico, barato, pero que cuando se polimeriza o no se polimeriza bien, genera una gran cantidad de monómero residual. Y si esto se lo inyectaron a esta chica y termina entrando a torrente sanguíneo, pues entonces empieza a causar daño en todo el cuerpo. Y seguramente es lo que le pasó. Entonces, ojo con esto, o sea, las resinas que se utilizan, tanto dentales como las que se utilizan para hacer implantes, son materiales que han sido polimerizados, ¿sí? Y cuidados para que si generan monómero residual sea mínimo, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo utilizar un material de uso industrial a uno grado médico. Esa es la diferencia. Y obviamente el costo es muy diferente. Aunque no lo puse de ejemplo, quiero mencionarles también que esto ocurrió mucho también cuando apareció en Estados Unidos los implantes mamarios que eran hechos de siliconas. Las primeras mujeres que les colocaron estos implantes murieron de cáncer, hay que decirlo. Es un estudio también que pueden ustedes revisar en internet. Y aquí les pongo otro ejemplo, porque este también es muy conocido, es de una actriz mexicana, cantante y actriz, que se dio a conocer mucho su caso. Y ella, precisamente aquí está establecido que una sustancia denominada metilmetaquilato fue la que le inyectaron para agrandar sus glúteos. Bien, les platico lo siguiente en términos generales. Este material, ¿por qué se lo inyectaron en los glúteos? Pudieron haberle inyectado, no sé, siliconas, algún otro material. ¿Por qué esto? Bien, porque este material, como ustedes lo estaban viendo, sobre todo al principio les puse las aplicaciones industriales, es un material que puede llegar a tener muy buena rigidez. ¿Qué es lo que sucede y que sí funciona? Si lo colocan precisamente debajo de la columna donde empiezan los glúteos, es posible que ayude a sostener toda esta parte del músculo
y el glúteo no caiga por efecto de la gravedad, por efecto de la edad o la falta de ejercicio. Entonces sí tiene una función, sí podría ser utilizado, pero a ella le inyectaron un metilmetacrilato de uso industrial. ¿Qué le pasó? Bueno, es muy conocido el caso, pero imagínense que este monómero en su forma, o oligómero, que es en la forma en que se lo inyectaron, es un material que al entrar dentro del cuerpo lo que empieza a hacer es a quemar y a matar todas las células y todo alrededor. Entonces esto se formó como una gangrena, eso fue algo que ella le dio, pero tuvo muchísima suerte porque no llegó a torrente sanguíneo, así que no falleció. Pueden revisar su caso y estas son las consecuencias precisamente de utilizar un material, pero no con el grado que se requiere. Continuamos hablando de biopolímeros, pero aquellos basados en recursos renovables y degradables que cumplen con el criterio de biodegradabilidad y compostaje. Entre ellos tenemos, por ejemplo, aquellos basados en biomasa, como proteínas y polisacáridos, como ejemplo el almidón y la celulosa, en monómeros bioderivados, como los polilactatos, o aquellos que son producidos por organismos como bacterias, hongos y levaduras. Un ejemplo de ellos es el PHA, que es polihidroxialcanoato. De los polímeros de origen natural, podemos mencionar aquellos de origen animal como el colágeno, de origen marino como el quitosán, de origen microbiano que ya habíamos mencionado como el PLA y el PHA, de origen vegetal como proteínas, polisacáridos y lípidos, y como polímeros sintéticos la mayoría derivados de origen fósil como el petróleo, sintéticos como el PMMA y las siliconas. ¿Dónde los podemos utilizar? Bueno, generalmente se hacen mezclas poliméricas para su uso en dispositivos biomédicos. Entre las aplicaciones posibles es en el uso de las prótesis, que ya hemos hablado de ellas, y también como transportadores de fármacos. Una aplicación de estos biomateriales poliméricos puede ser usados como injertos. Sabemos nosotros que de los tipos de injertos puede ser el autoinjerto, el aloinjerto y el senoinjerto. Bien, dentro de estos injertos los polímeros no los podemos utilizar, bueno, en piel, en huesos, en válvulas cardíacas, lentes intraoculares, en las prótesis que habíamos mencionado de cadera y de rodilla, injertos vasculares o materiales absorbibles. Cuando un material se utiliza como un injerto, bueno, han pasado a través de generaciones. La primera generación lo que buscaba era que las propiedades físicas de este biomaterial fuera igual a las del tejido reemplazado. La segunda generación lo que buscaba es que estos materiales fueran bioactivos, un ejemplo son los vidrios cerámicos o también materiales compuestos. ¿Qué características debe tener este biomaterial? Bueno, ser biocompatible, dentro de estas características que sea bioseguro, bifuncional y que tenga biocompatibilidad térmica. Sobre todo en los aspectos dentales es muy importante esta última propiedad. No debe causar infección, no debe generar inflamación crónica, no ser tóxico, pero también sus derivados de degradación no deben ser tóxicos. No causar trombogénesis, tener estudios de validación y tener en algunos casos pruebas mecánicas dependiendo del uso al final que estén destinados. Vamos a hablar de otra aplicación de los biopolímeros, sobre todo polímeros de origen natural, donde pueden ser utilizados para nanocápsulas o microcápsulas. En esta imagen está basado el principio de este sistema, en el cual tenemos un principio activo y un contenedor. Un ejemplo de estos casos es que el principio activo, para poder entrar en el contenedor, tenemos que cambiarle su forma. Se ve como cambia de color a amarillo, entra dentro del contenedor. Una vez en el contenedor, va a ocurrir nuevamente un cambio en su estructura que lo va a convertir en azul y de esa manera ya no puede volver a salir. Bien, ese es un principio general con el cual se pueden proteger. ¿Para qué nos sirve proteger un material o un principio activo con una cápsula? Vamos a ver un ejemplo de un antibiótico. Como ustedes saben, cuando nosotros ingerimos un antibiótico, porque estamos enfermos, por ejemplo, por una bacteria, al ingerirlo, este principio activo va a actuar sobre todas las células que se encuentren. De hecho, lo primero que va a hacer es atacar la flora intestinal.
Siempre que tomamos un antibiótico, decimos que ya dañó nuestra flora intestinal y tenemos que tomar probióticos y prebióticos. Bien, ¿qué sucede si nosotros este antibiótico lo encapsulamos? Bueno, lo encerramos en una pequeña esfera y ¿qué sucede? Que ahora, en vez de atacar todo el sistema, nos puede viajar a través del organismo y cuando encuentre una condición que puede ser temperatura, puede ser pH, o inclusive condiciones como en este caso de oxidación, esa cápsula va a abrirse y va a permitir que el principio activo salga y actúe donde debe actuar o contra quien debe actuar. ¿Qué beneficios puede traer? Bueno, en principio que vamos a ingerir menor cantidad de antibiótico, va a ser mucho más regulado, más específico. El otro beneficio es que no va a dañar a ninguna otra célula dentro del cuerpo y eso trae muchos beneficios a largo plazo. Se está trabajando mucho en ello. ¿Y cómo son estas nanocápsulas? Vamos a verlos en la siguiente diapositiva. Así es como se ve en el microscopio. Estas cápsulas, del lado derecho podemos ver cuando están todas redonditas colocadas sobre una fibra y también podemos ver al lado cuando ya están rotas, ¿no? Ya se ven aplastadas. Un ejemplo que ustedes pueden ver en su vida diaria de estas nanocápsulas es, por ejemplo, en estos suavizantes que ponen a la ropa. De hecho, los anuncios, ustedes ven en el anuncio que la chica sale del elevador o va caminando y se va moviendo y va dejando como el aroma. Bueno, eso es una realidad. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Bueno, lo que hacen es encapsular el aroma en estas cápsulas. Y precisamente como se ve en esta imagen, esas cápsulas se adhieren a las fibras de la ropa. Bien, si ahí está encapsulado el aroma, entonces ¿cómo hacemos que huela la ropa? Bueno, pues tenemos que romper esas cápsulas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, puede haber dos formas. Una de ellas es por frotación, es decir, cada vez que se frotan, va rompiendo las cápsulas, se va liberando olor y la ropa obviamente huele rico, ¿no? La otra es por un golpe, podemos golpear un poco el brazo y con eso también se va liberando. O como en el ejemplo del anuncio donde al caminar por la frotación se van rompiendo esas cápsulas y van liberando ese aroma. O sea que sí es real. Hay más aplicaciones prácticas sobre esto, pero es un ejemplo de lo que se pueden utilizar. Quiero comentarles que un material que puede ser utilizado para formar estas cápsulas puede ser el mucílago de nopal. De hecho, aquí les estoy mostrando la composición. Contiene galactosa, arabinosa, gilosa, ácido galacturónico. ¿De acuerdo? ¿En dónde lo podemos utilizar este mucílago de nopal? Bueno, aplicación en bioplásticos, películas y recubrimientos comestibles, para la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. Quiero ver un ejemplo de cómo se ve este mucílago de nopal a continuación. Otra planta que puede ser muy aprovechada es precisamente la aloe vera. En este caso, aquí les estoy mostrando la estructura que contiene la hoja. Lo que se usaría es precisamente la pulpa o el gel, que es la parte interna de la hoja, de donde se puede obtener también un mucílago y que se puede utilizar para formar nanocápsulas. Este es un ejemplo de cómo se ve ese gel obtenido de la aloe vera. Del lado derecho pueden ver sobre dos cubreobjetos cómo se ve cuando se obtiene el gel y se ven las fibras molidas de la pulpa. Y cuando ya se concentra pueden ver ese gel que se ve muy homogéneo de la parte superior. Ese mismo es el que ustedes pueden observar en el vaso de precipitados del lado derecho. Esa es la consistencia que se obtiene y con este ya podemos empezar a trabajar para formar microcápsulas. De hecho, quiero comentarles que estamos colaborando con el doctor Ángel Antonio Bertiz Hernández, de aquí de la Cuara de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y esos son parte de los resultados, solo en imágenes. Estamos utilizando aquí el gel de aloe vera.
Hemos obtenido algunas microcápsulas, estamos en proceso de trabajar con ellas, pero aquí pueden ver diferentes estructuras. En la primera, de hecho, se puede ver el tipo de película que se están formando y bueno, es un trabajo que ya iniciamos y que continuaremos. Entonces, así de bonitas se pueden ver. Finalmente, quiero comentarles que sí hay mucho trabajo todavía pendiente. Podemos hablar sobre biomateriales, sobre polímeros naturales y sintéticos. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Quiero terminar esa conversación hablándoles precisamente de la importancia de regresar a utilizar polímeros de origen natural. ¿Por qué razón? Porque podemos modificarlos y podemos utilizarlos para diversas aplicaciones tecnológicas y sobre todo en el área de la salud, pero con el beneficio de que puedan regresar a la integración de lo que es el ciclo de carbono, del ciclo del nitrógeno, y que regresen a la naturaleza formando precisamente parte de la biomasa y que podamos seguir utilizando sin contaminar. Así que los invito mucho a seguir trabajando en esta área, a reciclar todo el material plástico que utilizamos en casa, a reusar si es posible, a reducir el consumo también de plásticos, porque somos una comunidad y una sociedad que tenemos que ser cada vez más conscientes de nuestro impacto, no solo a nivel social, sino también a nivel ambiental. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.